Ante la audiencia, fin del mes de julio, encaramos así esta jornada mucho más agradable que días anteriores. Claro, ya no se hace presente ese frío intenso que caracterizó a la semana, sin embargo estamos muy pendientes al pronóstico del tiempo. Exactamente, así que iniciemos ya edición matinal con esta del inicio con Alexis acerca de este proyecto que hoy se tratará en la Cámara de Diputados, el proyecto PTVO 2.0. Sí, efectivamente, el día de ayer la Cámara de Senadores aprueba y tiene media sanción. Eso es importante aclarar. Nosotros somos Cámara revisora. Aparentemente las condiciones están para que se apruebe este proyecto que tiene como objetivo blindar determinados fondos, en este caso 26 millones de dólares específicamente para destinar ayuda en concepto de PTVO a Ciudad del Este, ¿verdad? Teniendo en cuenta el retroceso de fase. Nosotros obviamente que vamos a aprobar, ¿verdad? O sea que acá tenemos que ser absolutamente claros, hay una situación dramática en el este del país y lo sanitario debe ir acompañado de la contención económica requerida. Sin embargo, queremos decir que esto es absolutamente insuficiente. 500.000 guaraníes mensual por familia representa, sin el abordaje integral con respecto a los servicios básicos, a todo lo que hace a movilidad, comida, reducción de alquileres y un montón de otras cosas. Esto es simplemente una forma de reacción que no va a tener acá. Yo no entiendo este gobierno, ¿cómo no planifica o acaso ellos no veían venir esta situación? Estamos hablando de toda una zona comercial que está paralizada hace más de 150 días, chicos. Hay gente que estos 500.000 no van a ni siquiera acceder porque no califican. El PTVO va dirigido a personas que reúnen determinadas condiciones. ¿Y qué pasa con la clase media? Que también la está pasando mal. Las actividades del Poder Judicial, por ejemplo, se han suspendido ya el día de la red. Para suspender eso es todo rápido lo del gobierno. Sin embargo, para reaccionar, repito, porque un abogado, un cuentapropista, un microempresario que no califica para el PTVO, ¿cómo va a vivir estas 2 semanas? Sumado a los 150 días. Entonces me parece que esto es, repito nuevamente, pirotecnia, pero esto no es una planificación seria, gente. Ahora, diputada, con respecto a las fuentes de financiamiento, por una parte está para el PTVO 2.0, pero decía el ministro ayer que la próxima semana nuevamente estarán presentando todas las normativas o leyes para tratar de fomentar una segunda parte de una ley que vaya tratando de mitigar el impacto del coronavirus. Y ahí es cuando nos empezamos a preguntar, ¿de dónde vamos a sacar la plata? ¿Dónde se va a sacar la plata? Esa plata es una reprogramación de 1.600 millones de dólares. O sea que el PTVO 2.0. Exacto, no es un nuevo préstamo. Sí. No obstante, yo te soy sincera, el proyecto aún no llegó ni siquiera a la Cámara. Probablemente nosotros nos constituyamos en comisión para leer el proyecto. Lo que nos dijeron y de lo que pudimos escuchar de la sesión, los que nos interesamos, esto no implica un nuevo endeudamiento. Pero yo tengo que ver para poder opinar responsablemente, pero como todo en este país se hace a apuro, pues, entonces todavía no ha llegado a la Cámara el texto aprobado por senadores. Diputada, lo decía, usted lo mencionaba, la clase media, los microempresarios, ¿qué se puede plantear para ayudar a esta gente que la está pasando tan mal? Ayer compartíamos, seguramente usted lo vio también, por ejemplo, solo un ejemplo, una encargada o abocada al rubro de las joyas que perdió muchísimo en uno de los actos vandálicos y cosas así, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer en casos como eso en cuanto a asistencia a microempresarios? Nosotros tenemos acá en la asistencia a microempresarios y también a cuenta propista, porque no solo microempresarios, trabajadores independientes también, como repito, el gremio de los abogados, de los contadores, gente que está literalmente sin actividad comercial, el de los artistas y un montón de otras cosas. Necesitamos medidas integrales. Eso incluye, por ejemplo, el acceso a créditos blandos. Los créditos blandos son aquellos que te permiten estar con un oxígeno y pagar intereses. En Chile, por ejemplo, es 0 el interés. Este año no tienen que ganar el sector financiero. Este año es un año para empatar, un año para proteger al empleo. El Instituto de Previsión Social debe articular los mecanismos de manera tal a que aquellos que están suspendidos sus contratos de trabajo puedan
acceder también a ese medio salario mínimo al menos. Hay muchas cosas, ¿verdad? Las medidas deben ser integrales, suspensión del IVA, de renta y de otro tipo de impuestos que hoy evidentemente no pueden pagar porque no están generando ingresos. Ese punto específico de la suspensión del IVA para las personas afectadas ayer fue replanteado en el Congreso. Sí, por eso, o sea que todavía no hay, nosotros estamos a más de 150 días y todavía la clase política continúa sin ponerse de acuerdo en cosas que son básicas y en recetas que nos vamos a inventar en el Paraguay. Que en el mundo entero que viene esta oleada ya se están tomando. Nosotros habíamos hecho varias cartas a Mario Abdo Benítez, por ejemplo, el tema de la renta básica universal, que es un concepto que tenemos que empezar a manejar y a financiar desde un sector más pudiente, que hoy no se ve afectado, desde un sector financiero. Nosotros necesitamos una renta básica universal que implique justamente que aquellas personas, repito, que no siendo trabajadores informales y no reuniendo los requisitos de Putiboy y Agarecó, al menos tienen que ser, digamos, abordados su problemática de manera tal a que la gente no pase hambre. Ese debe ser el objetivo hoy del gobierno, que a ninguna familia paraguaya le falte un plato de comida en su mesa para que tenga que desesperarse de una manera tal a inclusive afectar su salud, porque acá no se está viviendo, todo es muy COVID, pero yo te cuento que la desesperación, el estrés, causa un montón de patología, y no soy médica, pero leo, ¿verdad? Y la realidad es que la gente no está abordando ese tema. Diputado, nos mencionaba categóricamente, hoy se estaría aprobando este proyecto de ley con alguna modificación, usted que ya estuvo interiorizándose más, ¿qué es lo que ustedes van a plantear? No. Yo creo que en principio esto se haría sin modificación debido a la urgencia, ¿verdad? Si está todo bien, si no hay, digamos, una nueva fuente de endeudamiento y simplemente implica redireccionar estos recursos, no habría por qué dilatar. Diputada, le agradecemos esta comunicación, le dejamos trabajar y estamos muy atentos a la sesión de hoy. Dale, les mando un cariño a Alexis Solange. Gracias. La diputada nacional Katia González hablando con nosotros. Estamos pendientes de esta sesión que se va a llevar a cabo a partir de las 9 de la mañana. Los sujetos le preguntaban por el dinero que tenía en la caja fuerte. Los sujetos le reducen a guardia y le despojan de su arma reglamentaria. Que estaban detrás de una suma de dinero importante que supuestamente la señora tenía en su oficina, ¿verdad? En todo momento se habló de dinero, no de otro plan. Bueno, es momento de hablar de esta situación, lo veníamos adelantando desde el inicio de edición matinal, los casos sin nexo y los casos en general que hoy de alguna manera presentan un pico y un nuevo récord lastimosamente en cuanto a el COVID-19 en nuestro país. Se procesaron 2.532 muestras y se habla de este número, 341 casos positivos, 172 casos por contactos, números que asustan al leerlos así, 10 del exterior y este es el número más alarmante, 159 casos sin nexo, todos están en aislamiento, se habla de un nuevo fallecimiento, 51 internados y 10 personas que se encuentran en unidad de terapia intensiva, 81 recuperados, sumando así 3.250. El del vandalismo que se produjo durante la manifestación días atrás en Ciudad del Este. Terrible. Joel, ¿cómo estás? Buen día. Sol, ¿qué tal? Buen día, saludos a Alexis, a los televidentes. Justamente nos encontramos con la fiscal de la causa. Más de 40 personas imputadas con relación a esta
manifestación que posteriormente salió de control y ya también se convirtió en hechos de vandalismo. Lo que se está investigando ahora, y en este concepto las casi 40 personas imputadas guardarían relación justamente con relación a la perturbación a la paz pública. Justamente la fiscal hablando también con los medios. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Buenos días. La imputación, doctora, es por resistencia y perturbación de la paz pública. Solo eso es solo eso es lo que se puede comprobar hasta ahora en relación a las personas, porque el informe policial nos dice que Juan Pérez hizo tal cosa, se recuperó del poder de Juan Pérez tal cosa, o fue Juan Pérez el que dañó los disparos, el hurto de las mercaderías, el daño a las cosas públicas que estaban ahí. Entonces, eso la Fiscalía está imputando de manera genérica hasta el momento. Hasta el momento, perturbación de la paz pública y resistencia. ¿A cuántas personas, doctora? Yo tengo entendido que son 37 o 40 personas, porque se le levantó la atención a las mujeres y a los niños, a los menores se le entregó a sus padres o tutores. Respecto al caso de los videos que circularon, militares que estaban realizando disparos aparentemente con proyectiles de plomo, ¿en ese caso hay una investigación paralela? Todavía. Nosotros no tenemos ni un informe. Eso es lo que este es el informe que yo ayer conseguí a duras penas de la policía, que habla solamente de lo que ocurrió sin especificar quién hizo qué cosa. Y las armas incautadas que dice también el informe, ¿ya tiene el Ministerio Público? No tenemos todavía, físicamente no tenemos. Menciona que se incautó, pero que no se remitió la evidencia. La quema de los camiones, hay un video donde justamente se le ve a las personas hablar del hecho que estaban realizando. ¿Ese tiene el Ministerio Público? ¿Ya lo pudieron identificar? No, todavía. Nosotros estamos pidiendo ahora a la policía que proceda a identificar mañana. Esas personas que fueron perjudicadas por este grupo de vándalos, ¿qué tienen que hacer entonces, doctora, ya que ustedes dice que están sin elementos y esa gente fue perjudicada? Yo tengo entendido que por lo menos el de la joyería y otra persona ya realizaron su denuncia personalmente en la comisaría jurisdiccional y en mi unidad por lo menos no cayó. Entonces, como es sin detenido, se sortea la causa y no sé a qué unidad cayó. Pero con relación a los disparos que realizaron los marinos, justamente Derechos Humanos va a estar investigando ahora este caso. Ya llegaron los compañeros de Derechos Humanos de Asunción para investigar todas las causas referentes a eso. Doctora, si hablan de armas en el informe policial, no las presentan como evidencia, ¿cómo fundan la imputación? No. Ellos hablan de que las armas quedaron para ser peritados, para hacer el estudio de nitratos y nitritos, y también que a todas las personas demoradas se le practicó esas pruebas que todavía no tengo el resultado. No debió. Ahí está la fiscal de la causa también hablando. Y con relación a derechos humanos, queremos por lo menos contextualizar, compañeros, porque intentamos hablar con los encargados de derechos humanos y corrían de los medios de comunicación, y es la segunda vez que realizan de esta manera. Sería importante también escuchar la versión de derechos humanos, porque hay dos casos paralelos que están investigando, pero nadie habla al respecto. Aquí no tenemos una oficina que se dedique a eso, porque tiene que venir de la capital. Hoy justamente estaban llegando e intentamos escuchar la versión y nos decían de que no tienen autorización de conversar con los medios, y cómo vamos a conocer cómo avanzan esas investigaciones que ellos van a supuestamente realizar en este lugar. A propósito de esto que mencionás, y tenemos al aire imágenes de cuando un efectivo militar realizaba disparos, ¿se analiza también esto, si es que el arma reglamentaria utilizada tenía balines de goma o no? Porque se había denunciado el hecho de que eran balas de plomo. Bueno, y justamente con respecto a eso queríamos hablar con la gente de Derechos Humanos, pero no accedieron a conversar con ningún... ¿No adelantó una imputación, una investigación para los militares?
Ella menciona de que el caso va a pasar justamente para la Fiscalía de Derechos Humanos. Ellos van a ser los encargados de identificar a este uniformado, de requisar esta arma que utilizaron para este enfrentamiento y por sobre todas las cosas también oír a las personas que estuvieron en esa marcha y están imputadas con relación a este caso. Gracias, Joel. Reiteramos, días de mucha tensión se viven en el este del país luego de esta medida que ha adoptado el Ministerio de Salud y bueno, el Gobierno Nacional, así que siempre pendientes de tu señal. Bueno, estamos todavía trabajando, muchas novedades nos esperan en las próximas horas aquí en el este del país y ojalá que la gente de Derechos Humanos también conversen con los medios de comunicación. Esperemos que así sea. Joel López trabajando desde el Alto Paraná. Hasta nuestro gallo, Nata Cáceres. Hola Alexis, hola Sol, el saludo cordial para todos los televidentes. Bueno, haciendo una pequeña introducción, tenemos que hablar de que dos jóvenes fueron detenidos, uno de 14 años y otro de 17, por ingresar aquí a la vivienda de Doña Hilda en la ciudad de Upané. Treparon su tejido y se de Villeta, digo bien, y se llevaron sus gallinas, sus gallos, pero estamos hablando de una especie bastante particular y también de un precio muy elevado. Son los denominados gallos finos o gallos de riña. Doña Hilda, gracias por recibirnos y antes que nada, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, contanos un poquito, doña Hilda, ¿cuándo fue que ingresaron estos jóvenes aquí a tu casa y en qué momento te percataste de que tus gallos no estaban? El lunes a la madrugada ingresaron acá, amaneciendo martes ya, ¿no? Yo me levanté y lo primero que vine para darle su comida a mi gallina, encontré que el tejido estaba todo abajo, el poste echaron y doblaron todo el tejido. Doblaron todito el tejido y la puerta del gallinero estaba abierta. ¿Cuánto de tus gallinas se llevaron? El mío es 1 y del otro señor que tenía llevaron 5 en total. ¿5 gallinas o gallos? Gallos y gallinas, que son de la especie de para crianza. Ellos, su raza, ¿cómo se denomina? ¿Cómo se le dice a estos gallos? Gallos finos riñeros. ¿Se utiliza para lo que es la famosa pelea de gallos también en algunos eventos? Algunos sí entrenan y hacen pelear. Bueno, ¿vos hace cuánto que te dedicabas, doña Hilda, a criar este tipo de gallos? Yo siempre tuve gallinas finas y yo me casé con un itagüeño y él es lo que más se dedica en esto. Esto es una cultura, digamos, de los itagüeños criar este tipo de gallos finos, sí. Todos los itagüeños crían gallos finos. La mayoría de las casas tienen sus gallos que ellos crían esta raza. Bueno, estos gallos, digamos, tienen una alimentación bastante particular, son muy bien cuidados porque también se vende a un precio elevado. ¿Puedes decirnos, por ejemplo, cómo arranca la jornada de estos gallos? ¿A qué hora desayunan? ¿Qué comen de media mañana, de almuerzo? ¿Cómo es la alimentación de ellos durante el día? A la mañana, por ejemplo, a mi marido les suele levantar y le hace masaje, ¿verdad? Masaje y después le da su comida. A veces comen huevo duro, a veces comen picadas de verdura, a veces comen su carne molida mezclado con cunatún, con remolacha licuado, con zanahoria. Está bien condimentado con mucha verdura. Sí, con huevo casero también le echa adentro y le mezcla todo y eso comen. Ella, aparte de eso, ¿se les da también alguna suplementación? Sí, usa un suplemento que es para gallos riñeros, se llama, es como una Besam que se compra así luego. Es una vitamina para ellos. Bueno, ahí le estamos viendo nosotros a Bartolito, a él también le llevaron. A él le llevaron y se ve que le hicieron pelear porque nosotros le rescatamos ayer, porque mi vecino uno vino y nos avisó que en la casa de los muchachos había varios gallinas había, no solamente Bartolito. ¿Bartolito hace cuántos años que lo tenés? Y él, digamos que un año por ahí. Un año por ahí. ¿El lunes te robaron tu...? El lunes. ¿Qué día recuperaste? Ayer a la mañana. ¿Recuperaste todos? Sí, uno lo que recuperé yo y el señor sí recuperó 4. ¿Recuperó todo también? ¿Que estaban acá contigo? Sí.
Bueno, Igual, ¿cuántos años tiene Bartolito? Un año más o menos. Un año. ¿Él peleó alguna vez o no? No, es bebé todavía. ¿Vos te dedicas solamente a criar? No es que la haces pelear, No, a criar nomás, solamente a mí me gusta criar nomás, nada más. Claro, eso es importante, Nata, Hablando aclarar. un poquito de lo que es, sí. Porque obviamente las riñas de gallo no es algo que está permitido, eso es algo total. Se le dice gallo de pelea por la condición. Por la condición. Pero si lo utilizan algunos, eso está totalmente prohibido, lo insistimos simplemente porque obviamente organizadores que están en defensa de los animales obviamente van a estar viendo mucho este enlace, eso está prohibido totalmente. ¿Qué va a consultar? ¿Cómo se recupera un gallo? Decía ella que estaba herido. Mira. Vitaminas, algún suplemento, porque yo sé que hay gotitas que se le ponen a las gallinas para su agua y cosas así. ¿Cómo, por ejemplo, le vas a medicar o cuidar ahora a Bartolito, que está un poquito lesionado? Está usando cetamol, está usando un antibiótico que ellos le dan, es la camisetina. Él está tomando. Está medicado. Doña Hilda, contanos un poquito. Me hablabas de que hay un festival en la ciudad de Itagua. ¿Cómo se llama este festival y qué fecha? Cada 24 de octubre, en el día de San Rafael, ellos hacen 3 días continuados de riña. Vienen los extranjeros, generalmente los brasileños los que más vienen y ellos traen sus gallos y apuestan ahí ellos. Bueno, ahí se maneja mucha plata, obviamente. Ahí se maneja muchísima plata. Ahí no solamente, lo más poco que apuestan son 1 millón y de hasta 25 o 30 millones. Vos, un gallo adulto ya bien alimentado, masajeado todos los días, bien criado, ¿por cuánto podés vender o hasta cuánto podés vender? Y depende, digamos que depende del comprador legalmente, que ellos ven y si está bien entrenado. La base es de 500.000 hasta 7 millones. Hasta 7 millones se puede vender. Y me decía un dato bastante llamativo ya una vez en el mundo también de las riñas Alexis y Sol, que de repente el comprador compra vos por 700.000, 800.000. Digamos que esta persona Alexis y Sol compra para hacer pelear en estas riñas. Hay gente que compra para tener y criar también, pero hay otros que llevan con la intención de hacerlo pelear. Si el gallo resulta ganador de varias peleas, ¿hasta cuánto se puede llegar a vender un gallo? 5 millones puede costar un gallo que resulta varias veces campeón. ¿Vos escuchaste ya de un gallo que la gente pagó 25 millones? Escuché ya varios, inclusive los brasileños son los que más se dedican en eso. Un monto bastante elevado. Sí, porque gana mucho. La apuesta mínima es de 1 millón por persona. Y si ponemos que apuesta un 20 personas son... Y si gana, esa persona gana todo. Bastante dinero se mueve en esto, Alexis. Y bueno, sabemos también acerca de esta actividad que de repente no se hace en lugares públicos, se maneja con mucha discreción. Eso. Así mismo es. Pero algunos ya son conocidos, igual hacen en casas particulares, se hace más esto. En casas particulares, exactamente. Ahí le estamos viendo ya a Bartolito, que es... Entonces la mascota de la hija de tu hija, doña Hilda. De mi hija Kiara, ella le puso Bartolito, ella a veces le da su comida, le pone agua, todo ella. Por suerte ella lo que más sintió, por eso nosotros le estábamos buscando, porque ella le tenía como un bebé. Nata, bueno, y lo importante es que se logró la detención de los dos involucrados, Sol. Lastimosamente, un joven de 14 años y otro de 17, aparentemente los dos serían adictos. Sí, son adictos y no le importa a ellos perjudicarle a nadie. Ellos entran en cualquier casa, en lo que encuentran llevan, no solamente gallinas ni gallos, lo que encuentran con tal de tener su vicio. ¿Nata? Totalmente, sí. ¿Es cierto que después Bartolito va al Ministerio del Interior? Va a ser recibido por Gallo Paloma. La pinta. Es viernes. Gracias, Nata. Le decimos nomás, insistimos para aquellos que nos están mirando, no estamos hablando ni haciendo apología de lo que es la riña de gallos. Esto es algo ilícito, eso es algo que está prohibido. De hecho, que hay organizaciones en defensa de los animales que están muy detrás de estas cosas. La señora nos aclara que en este caso obviamente ya simplemente los cría y los vende. Por suerte los pudo recuperar. Virus en el penal de Tacumbú, y es precisamente en el mismo pabellón en donde ya fueron detectados los primeros. Son 17 casos de coronavirus positivos y uno negativo que es de otro pabellón. Ajá. ¿Y hay resultados pendientes todavía?
Y van a seguir habiendo, Aníbal, porque todos los días se toma un grupo de muestras. Todos los días se van tomando, o sea, cada día va el equipo de salud, toman las muestras y se retira, los que toman las muestras se retiran para llevar y de vuelta sucesivamente de esa manera, ¿verdad? Entonces, todos los días hay un grupo de muestras que van y vuelven, o sea, vamos a ir recibiendo los resultados seguramente a medida que se van procesando. Ahora, doctora, decía usted en principio cuando se confirmaba la situación inicial de que unos 35 reclusos del pabellón Remar estaban aislados por presentar cuadros respiratorios y prácticamente se daba como un hecho de que todos ellos estén contagiados, ¿verdad? Y este es el de ese grupo. De ese grupo, pero todavía de ese mismo grupo restan conocer resultados. Hay pendientes, sí, hay todavía pendientes. Porque eran 40, tengo entendido, ¿no? Sí. O sea que mañana el número puede ser mayor entonces. Y nosotros, salud, o sea, los médicos de salud dicen que por nexo epidemiológico, ya como ya tenían luego síntomas, probablemente ya están contagiados. Pero la toma de muestras también se están realizando en otros sectores. Sí, en otros pabellones y también ya los agentes. Bueno, vamos a hablar de este caso, el caso Alexa, que estamos siguiendo muy de cerca, una denuncia, recordar a un padre, en este caso un país, de la zona de Limpio, el padre Silvestre. Está Fernanda con los detalles del juicio. Así mismo, ¿qué tal, Alexis? Solo el saludo también para todos los televidentes. Tiene que lograr establecer la conexión y ya empieza a declarar como testigo, en este caso, el arzobispo de Asunción, Edmundo Valenzuela. Testigo que tiene que ver con la querella adhesiva que están presentando con la joven Alexa por el caso de supuesto abuso sexual por parte del sacerdote Silvestre Olmedo. Vamos a escuchar en un primer momento lo que tiene que ver con lo que nos decía la abogada de la víctima, Mirta Moragas, y ya voy a ingresar incluso a la sala para poder tomar el audio, si les parece, de la declaración del arzobispo Edmundo Valenzuela. Escuchemos primero a la abogada. El día de hoy tenemos previsto la declaración del monseñor Edmundo Valenzuela, que va a declarar por medios telemáticos, y de otra persona, también otro sacerdote que también estuvo involucrado, digamos, en la investigación canónica que se hizo al interior de la iglesia. Y después de eso nos quedarían algunos peritajes con relación al audio de la reunión, digamos, que tuvieron unos chicos con el acusado, y bueno, después documentales y bueno, no creo que termine hoy realmente, tendremos por lo menos al menos una jornada más, pero bueno, hoy creo que, digamos, termina una de las etapas más importantes que tiene que ver con las testimoniales. Lo que tiene que ver con la declaración de Edmundo Valenzuela, ¿por qué es importante? Porque es incluso un pedido de ustedes como defensa. De hecho, nosotras como querella fuimos las que incluimos esa prueba, porque al interior de la iglesia, al inicio del hecho, digamos, o sea, cuando recién la primera denuncia se hace en la iglesia. Y entonces a partir de eso la iglesia abre una investigación canónica y después, y en realidad a partir, digamos, de la insatisfacción de Alexa con el resultado de esa investigación, es que ella hace la denuncia fiscal. Porque ella inicialmente lo que quería era una sanción solo al interior de la iglesia y ella ya iba a estar como satisfecha. Pero eso no ocurrió, o por lo menos no ocurrió de la manera que ella esperaba como víctima, digamos. Entonces ahí es que ella recurre a la fiscalía. Entonces hay una investigación interna que puede ser importante al momento de reconstruir los hechos, digamos. Incluso hubo declaraciones en algún momento aparentemente de Edmundo Valenzuela haciendo referencia y prácticamente como que minimizando el caso. Claro, de hecho él envía una carta pastoral a la juventud, firmado por él, digamos, que dice varias cosas. Uno, que reconocen que hubo un, comillas, gesto indecoroso. Y segundo, habla justamente esta famosa frase de no hay que hacer de una piedrita una montaña, claramente minimizando el hecho, ¿verdad? Y de hecho después él se volvió a referir al hecho y decir, bueno, dijo algo así como, bueno, grave es violar a un niño, como diciendo, esto no es grave, ¿verdad? Entonces todos esos hechos hacen un poco a la reconstrucción de la verdad histórica. ¿Cómo va a servir estos audios que ustedes quieren también que ingresen en estos días? Claro, los audios son un medio de prueba muy importante porque fueron audios recogidos por algunos de los testigos, inicialmente un poco en ese proceso también un poco de interno que la pastoral juvenil trató de realizar, digamos,
a partir del hecho y tratando de alguna manera de defender a su compañera que había sido agredida. Hay audios en donde incluso aparentemente Silvestre Olmedo asume la responsabilidad de lo que pasó. Esos audios, de hecho, después terminaron en la prensa, digamos, y en el audio, que fue un audio de una reunión, mantenía entre 2 o 3 líderes juveniles de la parroquia y él reconoce que efectivamente él le tocó a Alexa, digamos. ¿Cómo están viendo hasta ahora, Michil, lo que tiene que ver con el juicio, el avance que están teniendo? Bueno, para nosotros el hecho de que se haya abierto finalmente el juicio es sumamente importante porque hubo muchas dilaciones de parte de la defensa porque en realidad no querían que este juicio se abra. Entonces ya es un paso que se haya abierto el juicio, es otro paso que hayamos tenido testificales de gente vinculada a la iglesia que estuvo, digamos, en el procedimiento interno. Alexa ya declaró también, entonces también, digamos, eso es importante para ella en su proceso de sanación, también seguramente ser escuchada por el tribunal. Y bueno, ahora queda terminar de diligenciar las demás pruebas y bueno, esperar sentencia. Bueno, parte de lo que mencionaba la abogada Mirta Moragas, hubo algunos problemas principalmente con el audio, Alexis Sol, es por eso que todavía no están pudiendo tomar la declaración del arzobispo Edmundo Valenzuela, en este caso teniendo en cuenta que él, como una de las principales cabezas de la Iglesia Católica y por parte también de toda esta institución, mandaba un comunicado en donde aparentemente minimizaba el hecho en donde se habría dado un supuesto manoseo a Alexa por parte de este sacerdote que está continuando con este proceso. Todavía él no declaró y es por eso también que todavía no escuchamos su versión ante los medios de prensa. Estamos muy atentos al juicio, Fernanda, la prosecución del mismo y bueno, atentos a tu señal. Excelente, hasta luego. 9 de la mañana, marcamos los títulos y continuamos. 17 casos confirmados en penal. El penal de Tacumbuya tiene un total de 17 casos confirmados de COVID-19. En la jornada de ayer jueves, la ministra Cecilia Pérez confirmaba estos números dentro del pabellón denominado Remar, donde se dio el brote desde un principio. Aún se esperan los resultados de más testeos. Incendio en Intendencia Policial. Un siniestro de grandes proporciones tuvo lugar esta madrugada en la Intendencia de la Policía Nacional en el barrio Pinosá. El fuego avanzó rápidamente, pero la intervención de los bomberos evitó que las llamas alcancen otras dependencias. Afortunadamente, no hubo heridos. Tratarán PTVO 2.0. Diputados tratarán hoy en sesión extra el proyecto de ley del programa de subsidios PTVO 2.0 en su versión más apremiante por la situación económica en el este del país. En la jornada de ayer jueves, en el Senado se daba el visto bueno al documento. Jornada récord en contagios. Salud confirmó 341 casos positivos de COVID-19 y de esta manera superamos la línea de los 5.000. 172 de los casos son por contacto, 10 provienen del exterior y 159 sin nexo. Además, se confirmó otro fallecimiento y ya totalizan 47 decesos. El total de casos confirmados hasta la fecha es de 5.207. Alarmantes cifras en Argentina. Argentina tuvo una jornada récord en cuanto a contagios y muertes por COVID-19. El Ministerio de Salud confirmaba ayer jueves que se dieron 6.300 nuevos casos y 153 fallecimientos. De esta manera, los números totales se ubican en 185.373 positivos y casi 3.500 muertos. A 18 años de la tercera Libertadores. El 31 de julio de 2002, Olimpia volvía a conquistar América con la obtención de su tercera Conmebol Libertadores al vencer por penales al modesto São Caetano de Brasil, luego de igualar en el resultado global. Olimpia, en los pies de Mauro Caballero, logró bajar su tercera estrella continental en el año de su centenario. Bueno, así iniciamos este bloque de edición matinal, invitándoles a ustedes a que nos acompañen hasta las 11 de la mañana con toda la información precisa. En instantes, la conferencia de prensa del ministro Julio Mazzoleni y el balance que generalmente hace los días viernes.
Ahora hablamos de las condiciones climáticas. Miren cómo está el cielo. Algo nubladito, sin embargo, el clima está muy lindo, díganme si no, porque 20 grados, espectacular. La humedad sí está un poquitito elevada, 65%, viento este-noreste 18 kilómetros por hora. Y ahora la máxima, por lo menos para hoy, es de 28 grados. Podría elevarse un chiquitito más, casi llegando a los 30 para este hermoso viernes. Para la noche, entre 24 y 20 grados. Pronóstico extendido para ver qué nos depara el fin de semana y el inicio de la próxima semana. Bueno, veamos. Día sábado mínima 17, máxima 31, cielo algo nubladito, jornada muy pero muy linda. Para el día domingo también casi calcado los números 18 y 31, y la semana que viene incluso podría aumentar un poquitito más la temperatura entre 19 y 31 y el martes 33 grados de máxima para Asunción y Gran Asunción. Hablamos ahora del accionar de un delincuente ingresó a un taller mecánico ubicado en el barrio Santa María de Ciudad de San Lorenzo para apropiarse de varios objetos de valor. Cámaras de circuito cerrado captaron el hecho. Un solitario delincuente ingresó a este humilde taller y prácticamente lo vació. Cuando salió de este local, hasta incluso se cruzó con una patrullera y los uniformados no se dieron cuenta. Y de hecho que yo no dejo nada aquí en el taller, como no está seguro, ¿no? Y tengo en el fondo mismo de la propiedad. O sea que no fue de acá que llevaron. No, aquí no, que no tiene nada, no es seguro que de aquí nada dejé aquí. Y ¿dónde tenías? Tengo aquí, este es el taller, esta es la casa de mi suegro. En el fondo mismo yo tengo mi pieza y del corredor de esa pieza la que llevaron completamente. O sea que acá ingresaron, sí, hicieron todo este trayecto. Todo. ¿Y vos tenías perros? Sí, hay 2 perros ahí, que ni siquiera sintieron nada. Mira, esa es la estantería, humilde, pero tengo de todas las herramientas que necesito para mi trabajo, ¿no? O sea que tenías porque ya se te llevó todo. Que tenía, así mismo. Yo hago de todo, mira, aparte de mecánica hago electricidad mecánica en general, hago brasero, parrilla, de todo. Ahora, por ejemplo, están terminadas, pero no se puede perforar porque hasta los taladros llevaron. ¿Mira? Están completos. Estaba aquí un... Se inicia la conferencia de prensa del Ministerio de Salud. En primer lugar, queríamos poner en conocimiento de la ciudadanía que tenemos consultas telefónicas que se hacen con diversas instituciones en el área de cardiología, de diabetes, de clínica médica, de psicología, de psicopedagogía y también de ginecología. Esto se puede hacer llamando a números que están en la página del Ministerio de Salud Pública, en las instituciones que están listadas aquí un poco más arriba. Bueno, también queríamos hacer referencia, en la semana hemos ajustado también un protocolo que tiene que ver con el acceso quirúrgico, enfatizar que este protocolo está destinado principalmente para la seguridad de los pacientes, dado que el personal médico, el personal de banco, siempre tiene que adoptar medidas de cuidado para prevenir el contagio por COVID. Esto también tiene ajuste en base a la evidencia científica actualizada que permite establecer quiénes son los pacientes de más riesgo y también los tipos de cirugía que requieren. Es importante, es una actualización y además establece, entre otras cosas, la prioridad que tiene que darse a los cuadros diagnósticos de los pacientes internados, a aquellos contactos de casos confirmados, ¿verdad? Necesitamos entonces a todas las instituciones a poder utilizar esto como un protocolo que permita hacer un uso racional de todos los test que se están dando en el ámbito de COVID. En cuanto a nuevos laboratorios, en el día de la fecha
está inaugurándose otro laboratorio biomolecular que va a extender la red del Ministerio de Salud Pública. Esto se está dando en la ciudad de Encarnación en pocas horas más. También tenemos previsto que para fines de la semana que viene, si todo va en orden, también lo vamos a hacer en Ciudad del Este, a los efectos de poder dar respuesta también a una zona importante desde el punto de vista epidemiológico para Huevo. En la semana también hemos recibido 40 respiradores de una donación de Alemania. Estos respiradores ya están siendo distribuidos a lo largo de todo el país para beneficiar particularmente a Ciudad del Este, también al Hospital de Clínicas y a otras zonas del país, como por ejemplo el departamento de Canindeyú. Estamos ya en plena distribución de ellos. También hemos recibido otros equipos biomédicos como aparatos de rayos y estamos abordando también la entrega de 30 respiradores que ya tienen contrato firmado y estamos abordando simplemente su caso de entrega. También hay otros llamados para más equipos biomédicos, particularmente respiradores, pero también de otros tipos como dispositivos también de rayos, ecógrafos, etcétera, y otros elementos que van a ser muy importantes para el abordaje y para el cuidado de los pacientes COVID. Bueno, ayer, como saben, estuvimos en la zona de Alto Paraná, una zona realmente que nos preocupa enormemente. Hay una situación epidemiológica distinta. Pueden ver la secuencia del número de casos aumentados que se ha dado en los últimos días. Como pueden ver, entre el 28, el 29 de julio y ayer, unos números realmente muy preocupantes, todos ellos en Alto Paraná. Cabe recordar que la tasa acumulada de pacientes COVID positivos en el Alto Paraná equivale al 40% de todos los casos hasta aquí. El 33% de los casos activos actualmente también corresponden al departamento de Alto Paraná. Y 16 fallecidos a la fecha de los 46 que tenemos, entonces también se han dado en el departamento de Alto Paraná. Estamos destinando actualmente otros 14 respiradores que van a dar lugar a 14 nuevas camas de terapia intensiva. Es importante también señalar, para poder hacer una aclaración a la ciudadanía, que el número de camas reportadas ocupadas en terapia intensiva por COVID es el número que estamos naturalmente reportando a través del Ministerio de Salud Pública. Pero existen más camas ocupadas. Estas camas son asignadas a enfermedades respiratorias y COVID. Y existe un tiempo en el cual se produce la confirmación o no de si estos cuadros corresponden a COVID o a otros cuadros respiratorios. Es así que la situación en Alto Paraná muestra una alta ocupación y una alta exigencia del sistema de salud. A pesar de que el número de camas ha sido triplicado y en este momento está siendo planificado de quintuplicarlas con las camas que estamos destinando ahí, e incluso otras que van a ser activadas si fuera necesario. No solamente en el ámbito de terapia intensiva, sino también de camas y lechos convencionales dentro del Hospital Regional Integrado del Instituto de Revisión Social, que es utilizado por el sistema de salud en Alto Paraná. Así que estamos trabajando en ese proceso. No obstante, todos estos números y los que se anteriormente son los que han basamentado la necesidad del Ministerio de Salud de producir un retroceso a las fases en esa zona en particular. Y creemos que es importantísimo también poder enfatizar que se requiere de un apego absolutamente total a las medidas de protección que han sido varias veces publicitadas y que debemos reiterarnos y que tienen que ver con el uso de mascarillas, el distanciamiento físico y la higiene de manos, y en los casos de las fábricas y de otros ámbitos comerciales, el uso de la modalidad de cuadrillas. Esto es absolutamente esencial y también es muy importante, sobre todo, proteger el ámbito social, que es donde se dan la mayor parte de los contagios. Aquí tenemos simplemente una expresión del promedio de las últimas semanas. Como pueden ver, en la semana 28, 29 y 30 hay un aumento importante con un promedio de más de 100 casos por día que están siendo reportados.
predominantemente de la zona de Alto Paraná y Central, donde hay que tener también un foco de alerta muy importante y seguir adoptando todas las medidas que hemos mencionado. La situación epidemiológica actual, en términos sencillos, las camas generales están ocupadas en un 35% y las camas de terapia intensiva en un 64%. Esto aborda todos los casos, tanto polivalentes como respiratorios y COVID. Este porcentaje también en algunos casos es afectado porque el denominador, vale decir el número de camas convencionales y el número de camas de UTI, también está siendo aumentado paulatinamente en virtud de la planificación con recursos humanos y también de la distribución de los equipos. En el caso de las camas generales también vamos activando algunos cerros según sea necesario y según la zona de la que estamos hablando. Como mencioné antes, naturalmente Alto Paraná es una de las zonas que está requiriendo unos ajustes y una activación de mayor número de camas en ambos sentidos, tanto camas generales como camas de terapia intensiva. Pero creo que es oportuno también una vez más señalar aquí, lo cual es esencial, que la lucha tiene que seguir siendo dada en la comunidad, porque el porcentaje de pacientes que es afectado y que requiere internación y potencialmente terapia intensiva, con el número mayor que se está dando en la comunidad, va a ser un número realmente importante y cualquier sistema de salud del mundo va a tener dificultades pudiendo hacer frente a esto. Bueno, también quería señalar que estamos entrando en la fase práctica de la capacitación de ya un número importante de personal de blanco con un curso del ámbito de terapia intensiva promovido por el Instituto Nacional de Salud, una dirección del Ministerio de Salud Pública y Becal. Este trabajo con simuladores de primer nivel se está llevando adelante, ha culminado la fase teórica, tenemos una cohorte importante de médicos y de personal de enfermería que ya ha sido capacitado en ese sentido y que ahora está entrando en la parte práctica para finalizar próximamente en los próximos 10 días y que estas personas que si bien no son especialistas en terapia intensiva van a poder conducirse en el ámbito de terapia intensiva bajo la supervisión de terapistas y va a ser un personal con capacidades nobles que van a ayudarnos a poder gestionar mejor a los pacientes que tenemos en esos ámbitos. Bueno, la semana también ha habido muchos pedidos respecto a la situación de las gratificaciones. La lista ha sido remitida al Ministerio de Hacienda. Estamos aguardando ya una respuesta final que entendemos que es inminente. Y en la próxima semana ya se estaría dando el pago de las gratificaciones contempladas en la ley de emergencia. Finalmente, queríamos hacer referencia a un nuevo espacio de comunicación directa del Ministerio de Salud Pública con la ciudadanía a través de un programa de radio que se da los días jueves de 16 a 17 horas y que ha sido ya inaugurado en el día de ayer. Muchas gracias. Queremos simplemente dejar una vez más el mensaje de seguir conduciéndonos de manera segura, de seguir peleando esto en la comunidad como debe ser y a partir de ahí poder enfrentar este desafío inédito que está afectando a toda la comunidad mundial y esperamos realmente toda la colaboración de la ciudadanía y todo el compromiso del Ministerio de Salud y todos los otros subsistemas de salud para poder enfrentar juntos este enorme desafío. Bueno, muchas gracias. Vamos a abordar las consultas que puedan tener los medios de prensa. La primera consulta que tiene que ver con Alto Paraná está en colapso en cuanto a contagiados, cantidad de médicos y enfermeras. ¿Se está pensando en un plan de contingencia? No, el plan está establecido desde un principio y está siendo desplegado en este momento de acuerdo a las exigencias. Lo que sí es cierto es que estas exigencias han aumentado en gran nivel y a gran velocidad en las últimas semanas. Es por eso que precisamente nos hemos visto obligados incluso a plantear este retroceso de fases
debido al gran aumento en la comunidad. Es muy importante realmente que se siga entendiendo que hay que atacar esto en la comunidad. De cada 100 personas que son afectadas por el COVID, porcentualmente hasta un 5% pueden llegar a requerir internación y hasta un 1% puede requerir una atención en terapia intensiva. Es por eso que estos números que estamos viendo en el Alto Paraná son realmente inquietantes, y ya he citado otros que dan una idea de la magnitud. ¿Qué se está haciendo? Acabo de explicar que estamos activando más camas comunes, estamos activando más camas de terapia intensiva, y tenemos realmente una exigencia importante regional, no así todavía país, pero una importancia regional, y ahí tenemos ya más de 200 recursos humanos que han sido contratados al efecto de la epidemia, tanto en términos de contingencia como dotación normal y en el área de terapia intensiva. Trabajamos muy de cerca con las autoridades regionales sanitarias para el efecto, y este plan se está desplegando. Siguiente consulta de Radio Universo 970, Canal G. Continúan las protestas del personal de Blanco en plena pandemia. ¿Se realizará alguna reunión con los gremios para atender los reclamos? Sí, hace un par de días estuve justamente reunido con líderes sindicales del sector de enfermería, donde estuvimos explicándole en detalle todo lo que tiene que ver con los procesos que lleven a la ejecución del pago de la gratificación. Es un proceso que tiene sus complejidades y que además exige que haya una lista muy depurada de los potenciales beneficiarios. Entonces estuvimos conversando de eso, también de otras cuestiones que son reivindicaciones del sector, así que seguimos haciendo. Obviamente entendemos que las manifestaciones hechas dentro del marco de la ley son absolutamente un derecho de todos los colectivos, y bueno, dentro de ese marco respetamos muchísimo. Estamos siempre abiertos al diálogo y a las explicaciones de todos los pasos pertinentes a esta reivindicación en particular y a cualquier otra. ABC Cardinal, ABC TV. ¿Cuál es la cifra disponible en el stock real para realizar test? Sí, bueno, actualmente mantenemos siempre un stock muy cercano a 20.000, ¿verdad? Esto se va reforzando, se va usando, pero continuamente estamos haciendo las compras del mercado, como hemos mencionado anteriormente. Los procesos de llamados licitatorios están prácticamente ya en adjudicación, entonces están muy avanzados, y esperamos realmente que en los próximos días podamos tener ya esto presto para poder firmar los contratos y tener la recepción de estos insumos que son requeridos para el ámbito del laboratorio. Tenemos 50 pacientes internados en cama normal y 10 en terapia intensiva, pero se está diciendo que empezamos a colapsar. ¿Con cuántas internaciones más colapsaremos del todo? No existe tal colapso, y lo que se está diciendo con eso es la aclaración que precisamente he hecho antes. Nosotros estamos reportando el número de pacientes COVID, pero la ocupación de las camas convencionales por enfermedades respiratorias que están en proceso de ser confirmadas o descartadas como COVID, tanto en lechos convencionales como en camas de terapia intensiva, es mayor, ¿verdad? Nosotros, por eso es que el número que presentamos, que puede parecer exiguo, en realidad es el reflejo de una porción de casos que ya está siendo ocupada. Por ejemplo, en las camas de terapia intensiva del Alto Paraná, de 24 camas respiratorias, en determinado momento teníamos 22 o 23 incluso ocupadas, y que ahora van a ser aumentadas con equipos que ya han sido remitidos allá. Entonces, esa es la situación. Hay una exigencia muy importante en la zona de Alto Paraná, como he mencionado. Esa exigencia no ha estado todavía en la zona de central o capital. No obstante, eso no deja de enfatizar la necesidad, como dije antes, de que la pelea tenemos que darla afuera, porque no hay forma de que un sistema de salud, como ha ocurrido en otros países muy desarrollados y países con sistemas de salud mucho más robustos, no han podido soportar. Si nosotros esperamos que los pacientes vengan a los hospitales de terapia intensiva, realmente se van a complicar las cosas. Pero concretamente no existe tal colapso en todo el sistema. Sí hay una altísima exigencia en Alto Paraná. Radio 1 de Marzo.
A días de haberse declarado la alerta roja comunitaria en Central, ¿qué otras acciones pueden tomarse para no llegar a las cifras de Alto Paraná? Bueno, yo vuelvo a riesgo de ser reiterativo, quiero decir, nosotros podemos hacer una preparación de los sistemas con los planes que están siendo desplegados, activando incluso camas que en este momento están en reserva. Hay centros de Central que todavía no están siendo activados, por ejemplo, en la zona de J. Augusto Saldívar, en Guaraparé, muchos lugares que no tienen realmente ninguna ocupación en este momento y que no están activos. Pero todo eso es dentro del sistema de salud. Nosotros lo que tenemos que seguir insistiendo es en la lucha en la comunidad, ¿verdad? Seguir aferrándonos a las medidas de higiene y de distanciamiento para evitar el número de casos. Incluso los casos de jóvenes, hemos expresado en varias ocasiones que son vehículos de transmisión del virus para personas vulnerables. Y además, aunque el porcentaje de casos graves o fatales es muy pequeño en las personas jóvenes, de ninguna manera es nulo. Se han dado a nivel internacional casos de pacientes jóvenes que han fallecido, aquí también con ciertas comorbilidades, pero es un riesgo que no puede ser calculado en su integridad y que no debe ser asumido por la gente porque es realmente peligroso. Será un gran día, Canal 13. Ministro, ayer el doctor Guillermo Sequera decía que si los positivos superan el 10% de las muestras tomadas, se puede hablar de situación descontrolada. ¿Es esa la situación actual del COVID en Paraguay? ¿Es solo la punta del iceberg? ¿Hay más casos positivos de los que diariamente conocemos? Bueno, es de esperar, como en cualquier parte del mundo, en los países desarrollados, incluso que haya un subregistro, ¿verdad? No obstante, el Paraguay tiene una gran particularidad respecto a muchos de los países que han sufrido una versión bastante catastrófica de la epidemia, y es el hecho de que ha tenido medidas tempranas y agresivamente ha hecho el rastreo de los contactos a nivel de la comunidad. Eso nos ha permitido reducir en gran medida el subregistro, sobre todo en las últimas semanas y último par de meses, donde ha aumentado el promedio de los test, ¿verdad? Entonces, yo puedo decirles, como mencioné, creo que en el boletín anterior, que la capacidad de rastreo y de búsqueda de contactos del Paraguay está entre las mejores en proporción, ¿verdad?, de Latinoamérica. No obstante, siempre hay dificultades en ese sentido. Y lo que puedo decirles concretamente es que yo creo que el subregistro en Paraguay, si bien existe en este ámbito del COVID, es menor incluso que el de otros países que ya se han visto obligados a trabajar sobre la base ya de un sistema muy atacado por la pandemia y priorizando los casos graves o los casos hospitalarios en el rastreo y toma de muestras, en tanto que nosotros los hemos ido a buscar proactivamente en la comunidad y lo seguimos haciendo. Esta mañana el viceministro de Justicia decía en radios que solo pudieron tomar 30 muestras por día en Tacumbú, porque esa es la capacidad de insumos del Ministerio de Salud y Justicia. No tiene los recursos para comprarlos. ¿Cómo es posible que no exista la capacidad de tomar más muestras en Tacumbú a pesar del riesgo? No, esa es una afirmación equivocada. El número de test que se tomó ahí se hace en base a la evaluación técnica de la Dirección de Vigilancia de la Salud. No tiene nada que ver con el número o la capacidad. Consulta de C9N SNT. ¿Cuál es el porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva por otras patologías? Y si de ser necesarias, estas serían utilizadas ante el disparo de los casos. Sí, el número que presentamos es la ocupación total de las camas de terapia intensiva del sistema de salud pública, ¿verdad? Es completo, así que por todas las afecciones, digamos, eso es lo que estamos presentando en este momento. Siempre se van a hacer sobre la base de las necesidades y del mejor criterio médico, de una planificación, ¿verdad? No podemos hablar en este momento de una priorización de una sobre otra. ¿Qué medidas se toma para sacar la desaturación a laboratorios? ¿Qué muestras son priorizadas en este momento? Sí, bueno, siempre son priorizadas aquellos pacientes, los contactos de positivos, los pacientes internados particularmente, las personas que están en los albergues también son las muestras priorizadas y estamos aumentando la red de laboratorios
esa red va a ser alimentada por estos llamados que estamos teniendo para los insumos. Hay que reconocer que hay un aumento de la demanda de los test en las últimas semanas sobre todo. Y estamos entonces abordando eso de la mejor manera posible, pero sobre todo reactivando toda la alianza de laboratorios públicos que conforman una gran red que tiene el Ministerio, que se está expandiendo, como acabo de decir. La descentralización también nos va a permitir más eficiencia en el abordaje de eso, sobre todo en zonas complejas como lo es en este momento el Departamento de Alto Paraná. ¿En cuánto tiempo se habilitarán más laboratorios para procesar mayor cantidad de muestras? Bueno, hoy, como mencioné, se está habilitando el laboratorio de Encarnación. Estamos aguardando en fines de la próxima semana, probablemente lo de Ciudad del Este. Ya se han sumado muchos otros laboratorios, Barrio Obrero, INERAM, del Centro Dermatológico en San Lorenzo. Seguimos también en alianza con el SENAISA, con el Instituto de Investigación en Ciencia de la Salud, con muchos otros, y obviamente también el Laboratorio Central. Coronel Oviedo también está en esta red, y seguimos aumentando para poder tener una mayor capacidad de procesamiento. Se va a seguir haciendo. ABC Color Impreso hace esta afirmación: si faltan insumos para la realización del test, ¿cuál es la razón por la cual no diligenció la búsqueda de los insumos donados por Argentina? ¿Hay otras donaciones de insumos para test, camas de UTI o respiradores que no hayan podido traerse por alguna razón? No, el caso de Argentina en particular es una donación de 10.000 test. Esta donación, de 10.000 hisopos, ¿verdad? Esta donación que fue generosamente otorgada por ellos, tiene desde el punto de vista de los trámites, requiere una documentación que estaba siendo gestionada. Esta documentación, que ya está en orden según me informan, ha permitido que ya en el día de hoy probablemente sean remitidas aquí estos 10.000 hisopos. ¿Hay otras donaciones de insumos, camas de terapia, respiradores? Sí, bueno, acabo de mencionar unos 40 respiradores que han llegado de Alemania. Hemos tenido varios de esos. En algunas ocasiones hay cierta documentación que se requiere desde el punto de vista de aduanas y gestiones para que puedan traspasar la frontera. En este momento tenemos en frontera con Brasil donaciones de medicamentos antirretrovirales para HIV. Y bueno, todo eso son gestiones que deben hacerse y que se realizan de hecho continuamente. O sea, no es ahora más, sino que son procesos cotidianos para el Ministerio de Salud. En el caso de estas donaciones de Argentina, bueno, tropezaban con una necesidad de un documento en particular de origen, y esa documentación es la que se estaba guardando para poder recibir estos 10.000 hisopos. El hecho de que el sistema de salud está a punto de colapsar con apenas 3% de los casos internados, ¿se puede revertir todavía teniendo en cuenta la velocidad con que se están aumentando los casos en el país? En primer lugar, hay una exigencia en una zona particular del país. O sea, el sistema de salud no está colapsando. Eso hay que dejarlo claro. Por otro lado, no se puede hablar de manera muy liviana de un 3%, apenas el 3%. El 3% de la población paraguaya, estamos hablando, a ver, un poco de 210.000 personas. Y si hacemos un cálculo proporcional de que por cada 100 personas podemos llegar a tener 5 internadas, 210.000 no es un número despreciable, así que me parece una valoración un poco muy superficial. Noticias Paraguay. En el Instituto de Previsión Social, médicos traumatólogos piden que todos los pacientes que deben hacerse algún tipo de cirugía se hagan el hisopado, no solo cuando sea con anestesia general. ¿Es posible modificar ese protocolo? El protocolo está claramente basado en evidencia científica. Entonces, el Ministerio de Salud, como ente rector, se afirma en lo que ha promovido y lo que ha publicado. No obstante, hay que tener en cuenta que la evidencia científica cambia continuamente. Y una vez más, quiero destacar que el protocolo está orientado mayormente al paciente, ¿verdad? Porque el personal de blanco siempre tiene que estar trabajando sobre la base de la posibilidad de que está lidiando con un paciente con COVID.
Consulta del diario Última Hora. Por cómo se vienen aumentando los contagios en las últimas 2 semanas, ¿qué tanto nos acercamos de nuevo a aquel escenario catastrófico que ya se había descartado? Bueno, el escenario de un pico o de una saturación del sistema siempre es una posibilidad, sobre todo con la propagación y el aumento de los casos. Ese pico tiene 2 componentes, el número absoluto de casos y el otro es la saturación del sistema. Evidentemente hemos señalado ya desde un principio la combinación de una fase de cuarentena inteligente donde el desescalamiento de las medidas trae consigo ciertos riesgos que asumir, la temporada del invierno, la persistencia de una situación regional epidemiológica complicada, todo eso suma, digamos, y evidentemente hay también una ocupación mayor del sistema de salud, ¿verdad? Entonces, es una situación de riesgo, una situación por la que todos han pasado y es por ello que nosotros enfatizamos una vez más que debemos seguir peleando esto fuera de los hospitales. Tenemos que seguir asumiendo un modo de vivir seguro que implica todo lo que ya conocemos. Es absolutamente esencial. Si nosotros vamos a esperar tratando de preparar solamente con más camas de terapia intensiva, no ha habido país en el mundo que ha sido capaz de resolver el problema aquí. Entonces, tenemos que seguir haciéndolo en la comunidad como venimos peleando. ¿Cómo va el proceso para recuperar el adelanto que se entregó a IMEDIC y Eurotech por los insumos que fueron rechazados y cuándo se finiquitaría esta cuestión? Sí, bueno, hemos recibido recientemente una notificación de la empresa aseguradora donde se acepta el siniestro y el proceso está bien encaminado, tiene todavía plazos. Entendemos que se va a resolver positivamente seguramente dentro de las próximas semanas. ¿Cuánto es la deuda actualmente con las farmacéuticas y cómo se va a amortizar? Bueno, la deuda es un número muy dinámico, ¿verdad? Tiene pago, pero tenemos deuda por encima de 1 billón de guaraníes y justamente estamos en plena conversación ahora en primer lugar con las cámaras respecto a una eventual sesión de deuda como ya se hizo y que la primera sesión de deuda está culminando en diciembre de este año. Ha sido muy exitosa. Queremos plantear una nueva sesión de deuda. Ya nuestro equipo, con ayuda de la Secretaría de Técnica de Planificación, de la Auditoría de Presidencia, están trabajando intensamente en la documentación pertinente de las empresas para hacer la certificación de las deudas existentes y en base a eso se va a plantear después una sesión de deuda con la banca privada. Asunción Post Noticias. ¿Se contempla la posibilidad del retroceso en zona central? Bueno, siempre dentro de la cuarentena inteligente se ha planteado esta como posibilidad. Por supuesto que no son medidas que sean medidas populares o medidas que nos gustaría tomar, ¿verdad? Y tampoco son las únicas que se toman. Pero naturalmente si llega el momento puede ser una propuesta que plantee el Ministerio de Salud, como lo hemos hecho también ahora en la zona de Alto Paraná, en otros lugares. Son herramientas que uno tiene, herramientas extremas, pero que a veces son requeridas. Yo creo que lo más importante es seguir peleando afuera en la comunidad. Creemos que está en las manos todavía de todos nosotros como ciudadanos el poder contener, mitigar un poco esto. Y sobre todo quiero hacer un llamado especial a todas aquellas personas que son vulnerables por distintas razones para limitar sus actividades fuera de los hogares. Y también, sobre todo a los jóvenes también, vuelvo a enfatizar, muchas veces son vehículos del virus para personas vulnerables, pero además existe un porcentaje que, si bien es cierto que es pequeño, también puede afectar gravemente su salud y no es desconocida la posibilidad de que jóvenes también tengan versiones graves e incluso fallecimientos. Así que es importante tomar decisiones correctas respecto a dónde vamos y con quién nos juntamos. ¿La situación actual en comparación con los otros países puede ser preocupante? Bueno, yo creo que Paraguay tiene que pensar en Paraguay y Paraguay tiene sus particularidades. Tiene algunas cosas que son positivas y tiene algunas vulnerabilidades que también hay que administrar honestamente, como lo hemos hecho desde un principio cuando se tomaron las decisiones tan drásticas, justamente valorando
la salida de una epidemia enorme, la mayor de las últimas 2 décadas, y también reconociendo que el sistema tiene ciertas fragilidades y está en proceso de reestructuración. Si uno mira los números absolutos, el Paraguay tiene números relativamente auspiciosos en comparación con la región. Pero eso tiene que analizarse siempre desde las capacidades que también tiene como sistema de salud. Así que estamos, si bien es cierto que miramos esos números, los miramos como algo positivo en alguna medida, de ninguna manera hay ningún aire triunfalista. Y obviamente estamos muy preocupados por situaciones como las que se han dado en el Alto Paraná, y contamos realmente con que la comunidad esteña pueda dar un cambio, un vuelco importante a través de un control estricto del ámbito social después del laboral en el manejo de la epidemia. ¿Qué trabajo se está realizando en Tacumbú? Bueno, en Tacumbú la Dirección de Vigilancia de la Salud se ha instalado ahí, o sea, ha ido a hacer la evaluación pertinente, cuidadosa de todos los contactos de los casos positivos que se han dado, de la distribución que tienen dentro de los mismos allí. Sabemos que es un área muy peligrosa en el sentido de los problemas que tienen todos los penales en términos de hacinamiento y otras cosas, ¿verdad? Pero dentro de ese contexto, la Dirección de Vigilancia de Salud ha hecho un trabajo muy detallado buscando los nexos, los contactos, y bueno, a tal efecto ha hecho las pruebas en las personas que se consideró pertinentes, y se ha hecho una separación de aquellas personas privadas de libertad que tienen vulnerabilidad y comorbilidades. Última consulta del Diario Popular. ¿Existe la posibilidad de que hoy se registre de nuevo un récord de casos positivos como ayer? No anticipo eso en la fecha. Tenemos algunos resultados preliminares que más bien se acercan al promedio de los días previos al de ayer. Esperamos sinceramente que eso sea un caso aislado, pero obviamente la zona de Alto Paraná y particularmente Ciudad del Este realmente tienen números muy importantes, y creemos que aún con las medidas tomadas va a tomar un par de semanas para que se moderen o se mantengan en eso. Muchas gracias, ministro, por esta conferencia. Muchas gracias a todos los medios de comunicación. Así el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, termina su conferencia de prensa hablando acerca de las últimas estadísticas. Lo central siempre se ubica en el Alto Paraná, donde los casos hoy por hoy están prácticamente disparados. Ya en la parte final hablaba de que, según los primeros números de la fecha, se acercan al promedio de los días previos en los cuales se registraron este récord ayer. Ahora, reiteramos, 33% de los casos activos de COVID-19 corresponden al Alto Paraná, y entre eso en el departamento principalmente a Ciudad del Este. Y desde el inicio de la pandemia el 40% de los casos positivos también corresponden a ese departamento, y es por eso que nuevamente se explica esta medida que se ha tomado. En instante seguimos hablando de esta conferencia, pero es momento de... Ingresó a un taller mecánico ubicado en el barrio Santa María de Ciudad de San Lorenzo para apropiarse de varios objetos de valor. Cámaras de circuito cerrado captaron el hecho. Un solitario delincuente ingresó a este humilde taller y prácticamente lo vació. Cuando salió de este local, hasta incluso se cruzó con una patrullera y los uniformados no se dieron cuenta. Y de hecho que yo no dejo nada aquí en el taller, como no está seguro, ¿no? Y esto ocurrió en San Lorenzo, Nata. Retomamos el saludo contigo. Sí, muchas gracias, Sol. El saludo para Alexis y todos los televidentes. Bueno, esta vez hablamos de una estación de servicios del emblema Petropar, que se encuentra ubicado ya aquí en la zona de Avelino Martínez, en la ciudad de San Lorenzo, esquina Alelí. Bueno, yo estoy en compañía ya del señor Víctor Molas. Bueno, Víctor, ¿podés comentarnos a qué hora se daba este asalto aquí en esta estación? Y antes que nada, muy buenos días. Muy buenos días para vos, para la audiencia. Según la cámara que estamos mirando, fue a las 3 de la mañana. 3 de la mañana llegó, 15 minutos antes llegó como cliente, ¿verdad? Uno de ellos. Después se ve en la cámara que están aparentemente 2 personas, ¿verdad? Al costado de la estación.
y entró como cliente, compró algo, salió, se fue y ya volvió con la misma ropa, pero con una campera, capucha y arma de fuego, ¿verdad? Le apuntó al guardia, le apuntó a la cajera de la bodega y al playero, ¿verdad? Que estaban conversando justamente, estaban en un mismo lugar los tres, ¿verdad? Y le redujo a los tres, le entregaron ellos su pertenencia, llevó el celular del playero más el efectivo que tenían la cajera de la bodega y el playero, ¿verdad? Que aproximadamente son 2 millones de algo. Ahora vamos a hacer el arqueo y vamos a ver bien. Bueno, en el circuito también vemos la manera y la violencia que utiliza esta persona, porque directamente va a apuntar a la cabeza de uno de los guardias. Sí, estos realmente vienen a estudiar cómo es el movimiento acá y vienen preparados, ¿verdad? Por eso nosotros siempre le decimos a ellos de que en estas situaciones que entreguen todo, que no resistan. Entonces, para que no haya nada que lamentar, ¿verdad? Bueno, según lo que se puede ver, es una sola persona. ¿Qué saben de si había otro esperándolo a bordo de una moto, de un vehículo? ¿Tienen algún dato con relación a esto? Según ¿verdad? El playero aparentemente estaba entre dos, ¿verdad? Uno de sus acompañantes estaban al costado de la estación, ¿verdad? Esperándole, ¿verdad? Y uno el que entró a comprar, salir y entró otra vez ya con arma de fuego a apuntarle a esta gente. Y lógicamente estos vienen a todo nada, a cualquier reacción ellos también accionan, ¿no? ¿Es la primera vez que ocurre un hecho así en esta estación de servicio o ya ocurrió, digamos, en estos últimos meses? En verdad, fin de año ya tuvimos también visita de motochorro, ¿verdad? De estas clases de gente, ¿verdad? Y es la segunda vez. Bueno, ya vino la gente de criminalística, ya levantó evidencias, ya le fue proveído también estas imágenes de cámara de seguridad. Todavía, la Policía Nacional de la Comisaría sí estuvieron, ¿verdad? Y ahora estamos viendo con Criminalística y con Fiscalía para entregarle el tema de la grabación, porque se le identifica a la persona que entró, ¿verdad? Porque entró como cliente antes y después entró la misma persona el que entró después a asaltar. Entonces, ya encapuchado. Encapuchado. Yo creo que si nosotros le entregamos esta grabación, se le va a identificar y se le va a llegar al asaltante. Bueno, muchísimas gracias, esperemos que así sea. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, ahí está tremenda la situación de inseguridad que se vive también. Entonces, como decía Sol, el blanco de los delincuentes son las estaciones de servicio. Esta vez este solitario delincuente fue el que se encargó, digamos, de concretar el asalto. Un acompañante lo estaba esperando ya cuadras más arriba para darse a la fuga y bueno, se estima que se llevó cerca de 2,5 millones de guaraníes en cuestión de segundos. Eso ya lo pueden ver claramente también en las cámaras de seguridad, que le toma segundos apuntar a la cabeza al guardia, ingresar al personal dentro de la estación de servicio y luego darse a la fuga ya con un teléfono celular también en mano. Esperemos que la Policía Nacional, los vecinos, algún lugareño, alguien que pueda identificar a esta persona, pueda brindar esos datos a la comisaría más cercana y a ver si de esta manera también se puede dar con el principal sospechoso de este asalto a una estación de servicio en plena madrugada. Esperemos que se tomen también más medidas de seguridad. Siempre insistimos en eso, tanto a las autoridades policiales como a los propios propietarios de emblemas, porque son los funcionarios finalmente los que se exponen a todo esto. Nata, Alexis. Completo el reporte, Nata, será hasta el próximo contacto. Hasta luego. Bueno, día de muchas noticias. Enseguida vamos a estar hablando de... Hola Sol, ¿qué tal? El saludo a vos, Alexis, a todos los televidentes. Efectivamente, quien se habría autodenominado, de alguna manera podemos decir, como soldado de Zamora, fue detenido ayer pasado el mediodía y en estos momentos se encuentra aquí en sede del Ministerio Público. Hablamos de Evandro Cabral da Rosa, de 47 años de edad, de nacionalidad brasileña. Él fue detenido cuando estaba saliendo de un lujoso hotel sobre la avenida Aviadores del Chaco. Además, el Ministerio Público incautó de su poder un vehículo, una camioneta,
Además, luego ya como parte del procedimiento ingresaron hasta su habitación, de donde incautaron también otros elementos que forman parte hoy de esta investigación de lo que había acontecido en septiembre del 2019. Hablamos de la liberación y fuga de Jorge Teófilo alias Zamura. Al respecto, la fiscal Alicia Saprissa acaba de ingresar y conversaba con nosotros y nos brindaba los detalles de qué manera se va a realizar este procedimiento. Hablamos de la declaración del detenido y también lo que tiene que ver con el trabajo justamente realizado para poder llegar hasta esta persona. Tras tener conocimiento de que podría haber evidencia o algún dato relevante en la habitación, tras su detención procedimos a allanar la habitación que él estaba ocupando en ese hotel. De ahí se incautaron varios documentos y los cuales van a ser analizados, ¿verdad? Lo que tiene que ver con la participación de este señor en otros hechos, la irrupción en una estancia. Todo eso está ya corroborado. Sí, eso ya está corroborado, ya analizado, ya desde el año pasado incluso. Es así que tras tener bien los datos de él se ordenó la detención del mismo y bueno, existen otros elementos dentro del proceso que lo vinculan a las personas que tuvieron cierta participación en lo que sería la fuga de Teófilo Zamudio. Se hablaría todavía de una cantidad aproximada de 20, 25 personas que... Sí, así mismo, nosotros tenemos individualizadas personas que dieron lo que es el apoyo logístico y personas que actuaron de manera más directa en el hecho en sí, que todos vimos, ¿verdad?, por los medios, que se trató de más o menos de 10 a 15 personas las que procedieron en diversos vehículos a efectuar la fuga, ¿verdad? Y luego estuvo una parte importante de lo que es el apoyo logístico, quienes proveyeron vehículos, ciertos lugares para refugios, todo eso vamos cerrando, digamos. Lo que explicaba la fiscal Alicia Saprissa a su ingreso a este edificio. Estamos en la unidad contra el crimen organizado del Ministerio Público, donde se realiza justamente la audiencia del detenido, el señor Evandro Cabral da Rosa. Fíjense que respecto a la participación de Evandro con el grupo que tuvo implicancia en la fuga de Zamura, nos explicaban que, por ejemplo, esta misma persona que hoy está declarando habría irrumpido en una estancia, hablamos del establecimiento ganadero Cristo Rey, con un grupo de aproximadamente 25 personas ya en septiembre del año pasado. Y posteriormente a Evandro Cabral también se lo vincula con otro procedimiento que se había realizado en zona de Concepción. Que ya aprobación a este proyecto de ley que pretende mitigar el impacto económico del COVID-19 en zona de fronteras específicamente. Proyecto más conocido como el de Putubó 2.0, la transferencia de 500.000 guaraníes en 4 pagos a los afectados. La sesión se desarrolla ahora y los legisladores ya están exponiendo de nuestras redes que hoy están atomizadas. Por un lado tenemos las municipalidades, por otro lado tenemos las gobernaciones con los consejos locales de salud, por otro lado tenemos toda la red del Ministerio de Salud y por otro lado tenemos el IPS. Y al final se replica donde todos son responsables de todo, nadie es responsable de nada. Y hay lugares en donde se exige la complementación de los servicios de salud de manera tal a que realmente llegue el peso de la decisión política en la cobertura sanitaria a cada uno de los rincones de este país, norte, sur, este y oeste, porque eso es lo que necesitamos, que colegas, poner un poco en la mirilla. Me decían que en San Pedro, un grupo de obstetras, y termino con esta denuncia, están habiendo alrededor de 700 nacimientos por mes. Imagínense, hay mucho parto, sin embargo hay apenas una docena de obstetras que están realmente trabajando en condiciones infrahumanas y eso también hace al sistema de salud. Tenemos que empezar a mirar cómo están trabajando los diferentes servicios sanitarios y qué clase de calidad de servicio están prestando a la ciudadanía. Al tiempo de congratularme que va a tener... Tiene el uso de la palabra la diputada nacional, doña Norma Camacho. Adelante, diputada. Gracias, presidente. Para apoyar desde esta bancada del Partido Encuentro Nacional, apoyar enfáticamente este proyecto de ley
sin lugar a dudas felicitar a los proyectistas y celebrar que iniciativas como esta tengan el apoyo unánime, lo que demuestra la capacidad de construcción que tenemos. Sin lugar a dudas, el área de salud es bueno que esta pandemia nos lleve a contribuir con lo que se llama o se llamará la reforma del Estado. Estamos hablando también de transformación educativa, con una serie de cambios estructurales que son evidentemente totalmente indispensables. Y recordar que uno de los principales deberes y tareas del Estado es la provisión de salud, nada más justo, nada más equitativo, y el sistema de salud necesita una profunda revisión. Todos pudimos ver cómo, a pesar de haber contado con los fondos y haber dado en tiempo y forma, ni siquiera eso pudo llegar en tiempo y forma en una pandemia como la que estamos viviendo. Así que el trabajo pertinente a partir de ahora es la reforma integral del sistema de salud para que se pueda reproducir en este sistema la voluntad de todos nosotros, ¿verdad? De las autoridades de los tres poderes del Estado, pedir sin lugar a dudas justicia para esta gente, justicia para que no haya una discriminación de ningún tipo a la hora de regularizar estos consejos de salud, y apostar una vez más por la descentralización en todos los términos. Nosotros vamos a vivir sin lugar a dudas mayores problemas, sobre todo también en cuanto a todo lo que es, digamos, la parte alimentaria. Es indispensable que se organice en todo el territorio nacional una red que pueda dar respuesta a la situación de pobreza que sobrevendrá posteriormente a esta situación de pandemia. Y después me decía quién le escribiste y yo le digo. No, pues yo quiero que vos le envíes. Yo te voy a enviar la invitación a vos. ¿Terminó la diputada? Terminó. Se agradece la participación, señora diputada. Tiene el uso de la palabra de forma virtual el diputado nacional, don Antonio Enrique Busarquis. Estaba pensando en invitar a los invitados también. ¿Cómo me dejaste ahí invito, boludo? Yo me peleo de balde con ese puto balde. Gracias, presidente. Quería expresar lo siguiente. Primero, mi potencia en el sentido de acompañar este proyecto de ley. Pero lo más importante, presidente, al aprobar esta propuesta normativa, pedir al Ministerio de Salud que remita un informe de la confección del listado final de las personas que van a ser incluidas como personal del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Yo confío en el Ministerio de Salud, pero creo en el control constitucional, en ese sentido, el equilibrio entre los poderes del Estado, y en este caso el Poder Legislativo, que debería de recibir un informe del Ministerio de Salud para ver realmente cómo se está integrando el listado definitivo de las personas que van a pasar a formar parte del cuadro del Ministerio de Salud. Porque ya estoy recibiendo denuncias de personas en varios municipios del país en donde le están diciendo de que no van a ser incluidos en la lista porque son de tal partido, porque son de tal color, porque son de tal movimiento político, y con la salud no podemos jugar, presidente. Así es que es una propuesta, presidente, para que el Ministerio de Salud plantee, una vez que esto se finalice, una vez que se apruebe este proyecto de ley, que se pueda remitir el listado para que tengamos cierto control en este tema, presidente. Muchas gracias. Se agradece la participación y se toma nota de su pedido. De forma virtual tiene el uso de la palabra el diputado nacional, don Edgar Espínola. Adelante, diputado. Bueno, 24 minutos, seguimos informando en vivo. Adelante, Fernanda, con novedades sobre el caso Alexa.
Así mismo, ¿qué tal, compañeros? Nuevamente el saludo para ustedes. Y terminó por hoy en lo que tiene que ver con el juicio contra este sacerdote, el señor Silvestre Olmedo, quien está procesado por el caso de esta joven, la joven Alexa. Y ya estamos aquí afuera también comentando un poco que hay dos grupos antagónicos manifestándose, unos en apoyo a Alexa, la supuesta víctima de este acoso, abuso sexual que fue denunciado en diciembre del año 2016. Eso por un lado. Por el otro lado están grupos de jóvenes de diferentes parroquias, grupos religiosos que están apoyando al padre procesado en este caso. Ellos están aquí presentes afuera. Si bien es cierto, hay que aclarar, el juicio termina por hoy con la declaración de Edmundo Valenzuela, el arzobispo de Asunción, que estuvo dando algunos detalles de qué fue lo que hizo la Iglesia Católica al momento de conocer el hecho. ¿Por qué? Alexa, en un primer momento, meses después de que supuestamente este hombre haya tocado partes íntimas de su cuerpo, denunció primeramente el hecho ante la Iglesia, ante la comunidad religiosa. Se abrió una investigación contra Silvestre Olmedo en ese ámbito mucho más interno. Lo que decía en su declaración el arzobispo de Asunción era que no pudieron terminar lo que tiene que ver con esta investigación de la Iglesia, porque finalmente Alexa, unas semanas después o unos meses después, acude a la Fiscalía, acude ya a instituciones públicas, a instituciones judiciales, por justamente este caso. Esto fue desmentido por la abogada de la querella, la abogada de la víctima, Sonia von Lepel. Ella dice que el arzobispo mintió en esta declaración, pero vamos a escuchar a continuación la entrevista. Renuente y objetiva con relación al caso, ¿verdad? Ustedes saben que en su comunicado el monseñor Edmundo Valenzuela había dicho que se hizo de este caso literalmente dijo, se hizo de una piedrita a una montaña, ¿verdad? Entonces su deposición básicamente era súper renuente, evadía las preguntas, mintió, porque saben ustedes que el 31 de enero, después de hacerse pública la situación del caso de Alexa, él había quitado una carta, ¿verdad? Que es una carta que está difundida en todas las redes y todo eso, diciendo que la investigación canónica había concluido. Eso está textualmente en el documental, y ese documento fue ofrecido como prueba. Sin embargo, el monseñor, viene a decir que la investigación canónica nunca concluyó, ¿verdad? Lo que quieren decir es que no le aplicaron ningún tipo de sanción de manera interna y que estaba supeditado a esta investigación penal, ¿verdad? O sea, miente el monseñor en ese sentido, porque efectivamente en su informe, es decir, como que yo no sé cómo el monseñor va a desconocer que hay un informe firmado por el canciller y la máxima autoridad de la investigación canónica en donde refiere que se concluyó la investigación y se aplicó una sanción que le llaman sanción, no sé si es espiritual o medicinal, ¿verdad? Que es un concepto, y que le habían separado a Silvestre Olmedo y remitido a un albergue para estar purificándose en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, no nos decepciona porque no esperamos mucho de la Iglesia, pero sí el monseñor vino a mentir ante este tribunal con relación a lo que él le había dicho, comunicado de manera pública en enero, posterior a que había ocurrido los hechos en el caso de Alexa. Bueno, dicen ellos por parte de la defensa de Alexa que hay un documento incluso firmado por el monseñor Edmundo Valenzuela, que él decía en este documento firmado que finalmente la investigación terminó. Él en esta declaración esta mañana estaba diciendo todo lo contrario, que no terminó porque el protocolo de la Iglesia dice que cuando hay una denuncia de este tipo se abre una investigación en la Iglesia, pero desde el momento en que la víctima acuda a la Fiscalía se para completamente la investigación interna, aunque si bien es cierto, decía Valenzuela, Olmedo fue apartado del cargo, fue sacado incluso de la parroquia en donde estaba ejerciendo sus funciones. Con respecto a este tema, el tinte que le dieron también las abogadas a la declaración, el tinte que le dieron a las preguntas que estuvieron haciendo también al monseñor Edmundo Valenzuela, esto fue duramente criticado por el abogado del procesado Silvestre Olmedo. Vamos a escuchar a continuación qué es lo que dice el abogado Rodrigo Yodice, hablando de malos manejos dentro de la justicia en medio de lo que es este caso contra su defendido.
En primer lugar, fue claro en el sentido de la verdad real y absoluta que tiene que surgir de un juicio oral y público respecto a, en este caso específico, el tema del acoso. El acoso requiere actos de hostigamiento y requiere un abuso en la autoridad o influencia por parte del autor con relación a la víctima. No existen esos elementos y no se va a acreditar en el marco de este juicio. Y aquí la máxima autoridad de la Iglesia ha dejado en claro que no existe la tal autoridad o influencia respecto a un cura párroco con relación a esta persona. Máxime que se trata de una cuestión relacionada a voluntariado en cuanto a la actividad que desarrollaba esta señorita, ¿verdad? La querella habla de que el arzobispo mintió. ¿Que el arzobispo mintió? Y mire, van a tener que probar, lastimosamente, yo también creo en muchas falsedades en esta causa. Yo también estoy seguro que acá se dieron muchísimas falsedades. Creo, por ejemplo, firmemente de que la psicóloga que le examinó a esta señorita lo hizo de manera clandestina con uno de los testigos contaminándose absolutamente por la única versión que le llegó. También yo creo que eso es un acto de deslealtad y de falsedad. Y sin embargo se recibió esa prueba ahí. Así que al derecho de la querella de creer de que el testigo mintió, también al derecho de la defensa de considerar la falsedad de otros medios de prueba que fueron ofrecidos por la acusación pública y particular, ¿verdad? ¿Volvió va a declarar? Sí, va a declarar, lo va a hacer. Él es un sacerdote de 32 años, él tiene que dar una explicación. 32 años de sacerdote. 32 años de sacerdocio, y fíjense, para que la opinión pública pueda mensurar un poco este asunto. Para mí él está condenado socialmente. ¿Qué quieren que le diga? Lastimosamente, lo digo con frustración, lo digo realmente con pesar. Para mí él está condenado socialmente. Pero vamos a tratar... ¿Qué tiene la culpa? Cuando usted habla de una condena social, ¿quiere decir que al menos el proceso estuvo viciado, creen ustedes? Y mire, hay cosas que yo voy a tratar de ir acreditando posteriormente, seguramente más allá del resultado, ciertos vínculos existentes entre la representante del Ministerio Público con quien ejerce la querella de CIA. A lo mejor por ahí alguna de las abogadas de la querella de CIA fue abogada personal de la fiscal que fue fiscal de la investigación. Puede ser que eso surge. Voy a tratar de documentarme mejor para no incurrir en hechos que pudieran lesionar el honor y reputación de las personas, pero le garantizo... Por eso le digo, para mí esta es una causa, pero armada hasta más no poder. Lastimosamente lo que tengo que decir con mucha frustración es que nunca hemos podido demostrar eso, pero para mí está claro, porque les soy sincero, a ustedes no les llama la atención que el hecho ocurra el 21 de septiembre y recién se denuncia el 5 de diciembre de ese año. No les llama la atención eso, racional y lógicamente. ¿Por qué fin se armó entonces esta Y bueno, señorita, es que ahí es donde yo admito nuestras limitaciones. Verdaderamente, ¿qué es lo que subyace aquí? No sé, para mí es un ataque directo a la Iglesia Católica y que quedó hoy muy evidenciado. Celebro que ustedes hayan participado de esta declaración testimonial del arzobispo, porque ustedes se habrán percatado que en ningún momento aquí las preguntas iban en busca de una verdad real, sino exponer al Monseñor Edmundo a una situación de presunta complicidad o encubrimiento. Bueno, prosigue el juicio oral y público entonces. Fernanda, ¿unos detalles? Así mismo. Y nada, es que finalmente el 10 de agosto van a estar retomando este juicio porque anteriormente presentaron por parte de la defensa y la fiscalía una computadora perteneciente a Alexa, la joven víctima, que dice tener en su interior varios audios, uno de ellos en donde aparentemente el padre... Compañeros, el saludo nuevamente para ustedes, también para todos los televidentes. Llegamos aquí hasta una vivienda ubicada ya sobre la calle San Roque, casi Santa María de lo que es San Antonio. Estamos hablando de que a cerca de las 8 de la mañana en esta vivienda llegaron 4 delincuentes a bordo de un vehículo. Según los datos que se tiene hasta el momento, sería una camioneta de la marca Hyundai, modelo Tucson, de color bordó. Ellos se encontraban frente a este domicilio, prácticamente en la esquina, aguardando, observando el movimiento hasta que saliera el dueño de esta casa. En un momento dado, cuando el propietario de esta casa aborda su camioneta de la marca Toyota Hilux, sale y es interceptado por estos delincuentes, quienes con arma de fuego en mano lo redujeron, lo hicieron volver hasta su domicilio, inclusive ingresaron hasta la vivienda para buscar dinero en efectivo. Se alzaron con la suma de $1.000 y así también 1.000.000
180 o 1 millón de guaraníes, digo bien, y además se llevaron el DVR, lo que es lo que contiene las imágenes de las cámaras de seguridad, porque estamos viendo un domicilio que cuenta con cámaras de circuito cerrado. Sin embargo, estos 4 delincuentes, bastante violentos por cierto, se pudieron llevar el contenido de esta caja para que de esa manera la policía o los agentes de investigación no puedan acceder a lo que son las cámaras o las imágenes por lo menos que captaron estas cámaras. Estoy aguardando también que el comisario se libere para que nos pueda dar más detalles con relación a esto que ocurrió, pero reitero, cerca de las 8 de la mañana llegaron a bordo de esta camioneta los 4 delincuentes, interceptaron al dueño cuando salía y finalmente lo redujeron y se llevaron $1.000 y así también 1 millón de guaraníes. Aparentemente no hubo personas lesionadas dentro de todo esto y la policía continúa buscando, haciendo las averiguaciones correspondientes también para poder identificar a todos estos sujetos. Estamos hablando de una investigación que va a tener inicio a partir de ahora, luego de esto que ha ocurrido, y reitero, ocurre en la ciudad de San Antonio, compañeros. Bueno, estamos atentos. Si bien se llevaron cámaras de circuito cerrado de esa casa, a lo mejor algunas puedan... Sí. ¿Está el jefe? Sí, comisario, me dijo para hablar contigo, comisario Emilio Carrillo, estamos en vivo para hacernos N. Si nos puede dar, estaba hablando por teléfono, creemos que estamos teniendo también algunos datos que por lo menos se tiene hasta esta hora, comisario. Muy buenos días a usted, la audiencia. El hecho ocurrió a las 7:20, entre 7:30. Todo rápido, esto ocurrió un asalto acá en esta dirección de Santa María, casi San Agustín, del barrio San Roque. La víctima, el señor Luis Alberto Allende, se iba a abordar su vehículo Toyota Hilux también que llevaron del lugar para dirigirse hacia el Chaco para pagar unos salarios a los personales. Hemos entendido un subcontratista que trabaja con la empresa Puntal en obras viales. Aproximadamente se llevaron la suma de $1.000 y 1 millón de guaraníes, más trajeron memoria del circuito cerrado donde contaba esta casa con circuito cerrado, y el vehículo Toyota Hilux color blanco, modelo 2011. Bueno, estos delincuentes eran 4 por lo menos lo que se maneja hasta ahora, podría ser más, comisario. Y 3 lo que bajaron del vehículo. Presumiblemente no supo divisar bien la víctima, pero debido a que fue todo muy rápido eso, y probablemente uno se quedó en el otro vehículo, que era el vehículo Hyundai tipo Tucson color bordeaux. Como referencia tiene abolladura parte izquierda frontal. Comisario, ¿hay algún herido? ¿Lastimaron a esta persona o lo hicieron de manera sin lastimar, por lo menos sin golpear a ellos? Ningún herido se registró acá. Evita que la víctima colaboró y en todo momento no se resistieron, y lo único que le pusieron boca abajo y lo monitorearon y procedieron a sustraer del lugar los objetos que tenían más la suma de dinero. ¿Saben si revisaron otras habitaciones de la casa o directamente en esta zona selecta? Directamente en el estacionamiento más se dijeron donde se encontraba la pieza donde estaba el procesador del circuito cerrado. Hasta el momento no se tiene ninguna imagen de lo que ocurrió. La gente de la brigada está manejando informaciones, recabando datos, más con la gente criminaliza huellas dactilares. El hecho de que la imagen del circuito cerrado no vamos a tener debido a que se sustrajo la memoria. Estamos averiguando con los vecindarios si no tiene cámara para tener el posible escape de la gente hacia donde se llevaron el vehículo hurtado. Gracias, comisario, muy amable. Gracias. Comisario Carrillo ya dándonos los detalles, Alexis y Sol, y bueno, ahora quedará a cargo de los agentes de investigación de delitos analizar la zona, ver qué cámaras de seguridad se puede encontrar
en este sitio y de esa manera tratar de identificar a estos sujetos que utilizaron también pasamontañas para perpetrar este asalto. Reitero, se llevaron una camioneta de la marca Toyota Hilux, color blanco, $1.000 y 1 millón de guaraníes. No hubo personerías, actuaron de manera bastante rápida, así que ahora quedará a cargo ya de los agentes poder identificar y ver hacia dónde huyeron estas personas. Gracias, Natanael. Desde justamente la zona San Antonio, reiteramos, miren todo lo que se alzaron. Zona realmente en donde esperemos que haya imágenes en las inmediaciones que ayuden a dar con el paradero e identificar a los responsables de este hecho. Gracias, Nata. Estamos atentos a más noticias. 0985-625-000 es el número de teléfono habilitado para que puedan comunicarse con nosotros. 85-625-000. Muchos mensajes de pornografía infantil. El abogado de este habló y mencionó que su cliente está muy afectado por esta situación procesal y adelanta que piensa prestar declaración al respecto. Por su parte, la Fiscalía sigue verificando las cajas incautadas en Monte Pacará. Reiner está muy molesto y golpeado, señaló el abogado Max Narváez a ser consultado sobre la imputación que pesa sobre el mismo al tiempo de sentenciar, que el alemán hablará. Nosotros queremos saber cuáles son los elementos que tienen en contra del señor Reiner. Se habla de fotografías, nosotros queremos ver. El señor Reiner está un poquito, vamos a decir, enojado por este tema. Él quiere declarar, haya o no haya elementos, porque es una cosa muy grave, ya no se puede permitir. Entonces él quiere declarar lo antes posible. Si nos dan los elementos lo haremos, si no nos dan igual, porque como dice él, esta es una cuestión que ya ha sobrepasado los límites. Así también señaló que la revisión de las 28 cajas incautadas del contenedor de Reiner en Monte Pacará es lenta, por lo meticuloso que se debe ser para catalogar cada cosa. Se hace uno a uno, y si hay 100 hojas, las 100 hojas hay que verlas, porque es a través de traductor también, porque están en alemán la mayoría, para no decir todas. ¿Él está de acuerdo con que se verifiquen esas cajas? Pero claro que sí. Como él dice, ahora van a conocer qué es mi vida, porque ahí está toda su vida. Porque él trajo todos sus recuerdos familiares, todas sus cosas, porque él venía para quedarse acá. Y dice, ahí me van a conocer quién soy, porque suelen decir, no sabemos quién es Reiner Oberhuber. Ahí está toda su vida. Para el abogado, la imputación contra el alemán no es más que una cortina de humo para cubrir temas políticos. Y ahora con la intervención del presidente, que le convoca a los fiscales, y no puede hacer eso. Eso es injerencia, porque la Fiscalía General es un organismo extrapoder. No le pertenece ni al Ejecutivo, ni al Judicial, ni al Legislativo. Se hizo así en la Constitución justamente para que no exista estos llamados de los presidentes. Entonces esto está contaminado. Y dice que el caso de Reiner ya es cosa juzgada. Y yo creo que sí, además con esta pichadura de Marito es peor. Porque yo lo había dicho, lo dije a ustedes, a la prensa, de que esta imputación, estas fotos ellos lo tenían desde mayo. Todo esto lo tenían desde mayo. Y tengo forma de demostrar, porque está en el expediente, la entrega que hizo la perito de estas cuestiones. Justo cuando la señora del presidente tiene problemas con esas empresas offshore, ¿qué es lo que pasa? Otra vez el caso Yuyu, Reiner Oberhuber se roba todas las primeras planas. El alemán este viernes debe presentarse en el juzgado de KQP para su imposición de medidas por la imputación de pornografía infantil. El abogado no adelantó si durante esa audiencia procederá a declarar el alemán, lo que genera expectativas, pues según los investigadores, las pericias indican que Reiner fue el único que salió 3 veces de Monte Pacará en el horario que supuestamente desapareció. Muy buenos días, y puntualmente a las 10:10 de la mañana llegó Reiner Oberhuber a sede del Poder Judicial en Cordillera a bordo de una camioneta de judiciales de la Policía Nacional. En el momento que llega,
en la camioneta ya los manifestantes que se encuentran apostados enfrente del Poder Judicial. Una vez más pidieron prisión en una penitenciaría para el ciudadano alemán Rainer Oberhuber, quien en estos momentos ya está ante la jueza Blanca Báez del Juzgado Penal de Garantías, donde tiene que tener su audiencia de imposición de medidas por la imputación por pornografía infantil. La última imputación, la ampliación específicamente hacia el padrastro de la niña francesa desaparecida en emboscada. Hablamos del alemán Rainer Oberhuber. Está presente en esta sala el abogado Max Narváez, una vez que ingresó por la parte de atrás, porque en este juzgado, ya sabrán, Alexis Sol entran por la parte posterior, quedan en el retén, prácticamente no se tiene acceso a las personas que son traídas para su comparecencia, porque entran por la parte posterior, luego son llevados al despacho de la jueza. Rainer llegó, se le sacó las esposas, posteriormente él se acercó hasta la puerta de la sala de audiencias para solicitar que su abogado Max Narváez ingrese. Está presente de los 4 fiscales que investigan el caso de la desaparición de Yuyu el 15 de abril de este año. El fiscal original de la causa, el fiscal Carlos Maldonado, en tanto el fiscal Gedeón Escobar está en una audiencia, un juicio oral también. En horas de la tarde se va a continuar las tareas de revisión de las cajas de Rainer. Ayer decía Max Narváez que 2 recién se habían verificado, y de acuerdo a lo que hablamos off the record con el fiscal Maldonado, nos decían que hay cosas que ya se le van entregando, se tiene que hacer todo con un traductor y avanza lentamente porque es hoja por hoja, documento por documento lo que se está verificando. ¿Qué es lo que piden los manifestantes? Los manifestantes piden que sea trasladado a una prisión, no más su permanencia en judiciales de la Policía Nacional. Recordemos que él tenía que ser remitido a una penitenciaría, sin embargo, a petitorio de ese abogado Max Narváez, él quedó en judiciales de la Policía Nacional por supuestas amenazas recibidas a través de las redes sociales. Vamos a ver qué determina la jueza en estos momentos, si con esta imputación, que tiene una expectativa de pena de aproximadamente 10 años de prisión, que determina si una vez más la prisión del mismo y traslado a alguna penitenciaría que tendrá que definir posteriormente el Ministerio de Justicia. Una vez más le solicitamos a Alexis Sol, a la defensa, a Max Narváez, hablar con Rainer Oberhuber. Ayer hablábamos con Max Narváez y nos dijo que había alguna posibilidad, pero que tenía que consultarle nuevamente a Rainer. A Rainer lo vimos bastante nervioso, lo decía ayer, ya ven las imágenes que tenemos del momento de la llegada. Él estaba bastante nervioso, molesto, y de hecho que ayer decía Max Narváez que él estaba muy preocupado por la seriedad de esta imputación y solicitó, cuando ingresó a la sala de audiencia, que se le ponga un kepi. Por eso es que uno de los oficiales de la Policía Nacional le facilitó un kepi de la Policía Nacional. Vino bajo fuerte custodia, vimos personal táctico que acompañó el desplazamiento de Rainer Oberhuber hasta la sala de audiencias de la jueza Blanca Báez, que vemos que está hablando en estos momentos con el ciudadano alemán, uno de los principales investigados en la causa de la desaparición de Yuyu Alexis Sol. Gracias, Blanca. Atentos a lo que termine. Atención, porque el Ministerio de Hacienda desembolsa el pago hoy a veteranos, herederos y a aquellas personas que son beneficiarias de las pensiones graciables a herederos de policías y militares fallecidos en servicio. Los pagos se llevarán a cabo a través de los cajeros automáticos autorizados por el Banco Nacional de Fomento en las distintas